Saludamos a esta hora al director de Fedesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, qué gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días. Hola Gustavo, gracias por la invitación. Un placer también estar con ustedes y un saludo muy especial a todos los oyentes. Estuve leyendo con mucho cuidado, con mucho juicio, su entrevista con María Isabel en El Tiempo, alrededor de lo que usted ha denominado, ya le puso a esto nombre, la policrisis. ¿Qué es la policrisis? Pues mire, Gustavo, son cuatro frentes que va a heredar el próximo gobierno que van a requerirle todo el esfuerzo para poder atajar esas crisis, corregir los elementos en cuatro frentes. El primero, justamente ustedes lo estaban hablando ahora, el tema fiscal. Con la suspensión de la regla fiscal este año, el gobierno nacional ha anunciado el déficit fiscal de este año, que será el 7,1% del PIB. Para poner órdenes de magnitud, este va a ser el segundo déficit más alto en la historia del país, en más de 120 años, solamente superado por el de la pandemia, una deuda pública que va a continuar creciendo. Así que, como dicen usualmente, los gobiernos van a recibir la olla raspada, pero en este caso sí que va a ser realmente muy difícil la situación en el frente fiscal y eso va a ser tal vez el primer elemento que va a tener que corregir. El segundo tema tiene que ver con el componente de seguridad. Nosotros en general en este desarrollo no hablamos de este tema, pero cuando ya empieza a tener implicaciones en términos de crecimiento, pues indudablemente hay que discutirlo. Y le doy un dato que muestra justamente ese deterioro, por ejemplo, en el componente de seguridad territorial. En el 2019, Colombia tenía 125 municipios con presencia de algún actor armado, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo o el ELN. Ese número pasó al 2024 a 586 municipios, es decir, se multiplicó prácticamente por 5. Ese deterioro en el control territorial pues implica que cada vez es más difícil para el Estado ejercer el monopolio en el uso de la fuerza y eso tiene consecuencias muy graves, por supuesto, para el bienestar de la población y también ratifico en materia de crecimiento económico. El tercer frente, Gustavo, la crisis en la seguridad energética también se ha discutido mucho, especialmente en el último año. Colombia tiene un problema estructural de una caída importante, por ejemplo, en las reservas de gas. En los últimos 10 años se ha reducido más de la mitad, pero en las actuales condiciones estos temas se han agravado, producto de ciertas medidas que ha adoptado el gobierno nacional, como por ejemplo la incertidumbre jurídica, las medidas de reducir las tarifas a través de decretos, en fin. Esto plantea retos muy importantes para el abastecimiento energético, estoy hablando de electricidad y de gas, especialmente el próximo año, cuando los pronósticos indican que el país eventualmente sufrirá otro fenómeno del Niño, sequías que pueden llevar a problemas en el abastecimiento de la energía en el país. Y finalmente el tema de salud, que por supuesto se ha agravado muchísimo. Ahí hay dos componentes. El problema del financiamiento, que se ha discutido también bastante, cómo todavía hay faltantes importantes para poder lograr financiar la unidad de pago por capitación, que es básicamente el financiamiento básico del sistema de salud, por un lado y las consecuencias que esto ha generado en materia del servicio. Por ejemplo, le doy un dato, Gustavo, que creo que es bastante diciente. Cuando usted mira en enero de este año, las quejas radicadas por los usuarios ante la Superintendencia Nacional de Salud aumentaron un 55% frente a enero del año anterior, lo que pues confirma una aceleración en la crisis de acceso al sistema de salud, que también va a ser otro frente que va a tener que atacar el próximo gobierno. A ver, doctor Luis Fernando Mejía, es que aquí hay algo todavía más preocupante de lo que usted plantea por separado. Usted habla de la policrisis, de los cuatro factores que va a recibir el próximo gobierno. Eso quiere decir que en lo que resta de este gobierno, ninguno de esos cuatro factores va a tener una resolución siquiera medianamente satisfactoria. Pues ojalá que sí, Gustavo. Si el gobierno tiene la actitud, la responsabilidad de tomar medidas correctivas, pues por supuesto que podría dejarle un panorama más razonable en estos frentes al gobierno nacional. ¿Qué requeriría, por ejemplo, en el tema fiscal? Pues reversar esta decisión de suspender la regla fiscal, que fue la que se adoptó y justamente ustedes estaban discutiendo esta demanda que se radicó esta semana para evitar esa suspensión, pero especialmente tomar medidas de austeridad en el gasto, que fue lo que realmente todos los analistas económicos extrañamos de la reciente publicación del marco fiscal. El gobierno plantea aumentar los impuestos sin recortar el gasto público y eso naturalmente pues lo único que va a hacer es generar
que el próximo gobierno no tenga sino esa capacidad de hacer un recorte fiscal. No le va a quedar mucho más para hacer, no va a tener capacidad para gastar, para hacer cumplir promesas de inversión y demás, sino para implementar un plan de choque fiscal. Así que bueno, ese es un tema. Temas de salud. No vemos mucha voluntad política para que el gobierno, pues, no solamente aumente el financiamiento, sino realmente le dé la vuelta a ese shu que todos sabemos que había planteado el gobierno y el propio presidente en términos de la crisis del sistema de salud. Yo le diría que pues, realmente las perspectivas no son alentadoras en términos especialmente de la voluntad política por parte del gobierno, pero bueno, todavía queda un año y ojalá pues haya ese espacio para corregir el rumbo y evitar que estos cuatro elementos queden aún en una situación más grave de la que están actualmente. Doctor Luis Fernando Mejía, con corte al mes de abril, usted debe conocer el dato, el déficit fiscal alcanza el 7,5%, muy por encima de lo planteado por el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo, que es el 7,1%. El problema fiscal para el próximo gobierno va a ser muy grave, muy complejo con estos datos a corte de abril. Sí, muy grave entre otros factores por un tema, Luis Enrique, y es que este año el gobierno ha pagado lo que se llama el rezago presupuestal, que son cuentas por pagar de gastos que se hicieron, se causaron en el 2024, pero que no se pagaron en ese año y se están pagando este año, que en algunos cálculos estimativos son de cerca de 50 billones de pesos, una cifra que nunca se había visto en la historia del país. Entonces, cuando el gobierno está enfrentando unas cuentas por pagar este año tan altas que el propio gobierno no pagó el año anterior y además tiene que financiar el presupuesto de este año, que es uno de los más altos de la historia, pues es, la consecuencia natural es esa cifra que usted tiene, justamente un déficit que supera el 7% del Producto Interno Bruto. Entonces, la situación fiscal es muy grave, realmente. Está aumentando el gasto público, está aumentando la deuda. El gobierno va a entregar, por ejemplo, una deuda pública más alta de la que la recibió en un contexto de una economía que realmente no ha tenido ninguna crisis o algún choque interno o externo, y por eso pues la capacidad de maniobra para el próximo gobierno en el frente fiscal ratificó va a ser muy limitada. ¿Y cómo puede pensar uno en que se aprieten el cinturón, en que moderen el gasto, en que no sean, como dicen los uribistas, derrochones si estamos en época electoral? Pues justamente por eso le diría yo, Gustavo, que desde el frente político vemos muy poco espacio justamente para que el gobierno pueda adoptar esa visión de poder apretarse el cinturón. ¿Por qué? Porque estamos en un año preelectoral, están pensando en las elecciones del próximo año y en ese sentido, pues ese ciclo político limita justamente esa capacidad de maniobra. El próximo gobierno tendrá justamente que gastarse su capital político haciendo un plan de choque fiscal que yo creo que debe involucrar esos dos elementos. Primero, un recorte muy importante del gasto público, mostrando esa voluntad de apretarse el cinturón, como en cualquier hogar. Cuando hay un problema de financiamiento, la plata no alcanza, pues usted tiene que justamente buscar en dónde puede recortar esos gastos para poder darle sostenibilidad a las finanzas del hogar. Lo mismo ocurre para las finanzas públicas. Y también seguramente, si bien el gobierno actual ha anunciado una reforma tributaria que no vemos mucho espacio tampoco para que se apruebe este año, pues eso también va a ser parte de la discusión del ajuste fiscal del próximo gobierno. Seguramente estaremos otra vez discutiendo una nueva reforma tributaria. Doctor Mejía, con este panorama, este gobierno tendría que efectuar recortes en la planta burocrática que tiene, recortes en los ministerios para intentar ajustar esos problemas fiscales que hoy tiene. Sí, Luis Enrique, mire, yo creo que un dato que es muy diciente sobre el problema en términos de la burocracia estatal es el crecimiento de ese pago de salarios que está estimado para este 2025 y lo acaba de publicar el gobierno en el marco fiscal. El aumento va a ser del 28% en ese gasto de nómina, equivalente a un aumento de 10 billones de pesos, que yo creo que no tiene mucha presentación en el contexto justamente de un problema fiscal tan grave como el que estamos viendo. Es decir, no se está generando una medida reactiva desde el punto de vista de tratar de no solamente
reducir la burocracia, sino al menos mantener las niveles actuales, sino que por el contrario se está aumentando el gasto de nómina en un 28% nominal en una economía que está creciendo cerca del 2,5%. Así que ese va a ser otro tema adicional para el próximo gobierno, pues creo que el aparato estatal ha crecido de forma importante en los últimos años y pues eso ha hecho también que esos crecimientos de gasto de nómina estén muy por encima de lo que ha sido el crecimiento de la economía en general. El pronóstico del director de Fedesarrollo, el próximo gobierno va a enfrentar sí o sí una policrisis. Doctor Mejía, muchas gracias. Con gusto, Gustavo, como siempre, un placer, un saludo muy especial para todos. Un feliz día.